Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, hoy quisiera hablaros de sanar la sociedad, un tema muy trascendente, en el cual estamos todos y todas implicados, porque todos no podemos sustraernos de ser partícipes de la sociedad, entendiendo como sociedad no como los males de la sociedad, no como la sociedad consumada en un sentido negativo, sino como un valor natural propio ya no solamente de la condición humana, puesto que hablamos de la sociedad de las hormigas, de la sociedad de las abejas, como un valor que está en las personas y que es ineludible que seamos partícipes de esa misma sociedad. Negarnos a ser partícipes es igualmente una apuesta dentro del mismo hecho de ser partícipes. Es como Zaratustra y otros místicos y otros ascetas reales o ficticios que se alejan del grupo, que se alejan de la comunidad, pero al mismo tiempo siguen siendo partícipes de esa comunidad, de esa sociedad. Y su apuesta por alejarse, ya os comentaba en alguna ocasión que en otras épocas era bastante sensato que los místicos, los ascetas, las personas extremadamente religiosas o espirituales se apartaran del grupo porque había una vibración muy negativa, ¿no? Había un nivel demasiado burdo entre... Esto es lo que decía Séneca, ¿no? No me hables, compañero, que vengo de estar arrejuntado por la masa. Y se me han contagiado toda esa mala onda, ¿no? Esto hoy día ya no se da, ¿no? Ya hoy día podemos ser partícipes, podemos ser personas espirituales que tienen unas inquietudes místicas o que tienen una manera en la que normalmente se considera así. Podemos desgraciadamente la sociedad, por ejemplo en la española, sin ir más lejos, se considera sociable al pasivo. El activo social verdaderamente es el pasivo, porque no aporta absolutamente nada, se limita a adaptarse, se limita a responder tal como la sociedad espera de ellos, sin hacer ningún otro aporte, sin hacer ningún tipo de crítica o crítica social, sino que simplemente se limita a ajustarse al guión, Entonces esto hace que los insociables sean considerados como sociables y verdaderamente los que son tachados de insociables porque no son activos en su relación cotidiana son los más sociables, en el sentido de que son los que aportan más, son los y las que aportan más porque son críticos con esa sociedad. Y de esto vamos a hablar hoy, cómo ser críticos sin ser autodestructivos, sin ser victimistas, sin estar en el patrón culpabilizador. Bueno, yo había pensado a partir de eso que está tan magnificado para los pasivos que desgraciadamente pues abundan hoy en día en la sociedad, ¿no? Las actividades cotidianas del ocio de muchas personas son evasivas, ¿no? Ver la tele, no son actividades creativas, a eso me refiero. Entonces el cuerpo está magnificado, ¿no? Pero si fijaos, el cuerpo es también un gran maestro. Cuando el cuerpo, y por eso es porque parto de aquí para llegar a sanar a la sociedad. Cuando el cuerpo tiene algún mal, nos damos un golpe, nos hacemos una herida, el cuerpo activa de por sí toda su capacidad regeneradora, toda su capacidad sanadora, curativa. Como bien decía un médico, el mejor médico es el cuerpo, tu cuerpo es el mejor médico, tu cuerpo actúa de por sí,
pero tú también puedes colaborar, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, cuando nos damos un golpe, de manera automática, pues nos llevamos la mano a ese sitio a donde nos hemos dado el golpe. ¿Por qué? Pues para dar calor, para compartir el calor, porque un golpe es un aumento de la temperatura, por eso nos duele. Ha aumentado la temperatura en nuestro cuerpo. Vamos a asegurar para compartir con nuestra mano, con el resto del cuerpo, esa sensación de dolor, esa sensación de dolor, ese aumento de la temperatura. Combatir el calor con el mismo paradójicamente. Fijaos lo que tiene esto que ver con la homeopatía y otras medicinas alternativas, las cuales yo no entiendo, pero sí entiendo por qué muchos la atacan. La atacan porque necesitan defender un negocio farmacéutico que, como vemos en tantas personas, muchas veces ofrecen un remedio que resulta ser peor que la propia enfermedad, pero este no es el caso, este no es el tema de hoy. No vamos a hablar de temas médicos. Estamos hablando de sanar la enfermedad. Entonces, como comentaba, la sociedad es como un cuerpo, nuestro cuerpo físico. Fijaos la palabra cuerpo, que viene de corpus, aquello que emana del corazón, aquello que da noticia de lo que hay en el corazón. Cor, esa raíz latina, es la raíz de la palabra corazón. Cor, como sabe todo el mundo que habla catalán, significa corazón. Entonces, corpus, cuerpo, significa aquello que emana del corazón, aquello que da noticia del corazón. La sociedad es como un cuerpo, igual que el cuerpo de bomberos, por ejemplo. El cuerpo de bomberos pues, lo integran los bomberos y bomberas que son partícipes de esa entidad. El cuerpo de policía, pues lo mismo, ¿no? Entonces, transmutando esto que os decía del cuerpo, la sociedad, que es un cuerpo de por sí, puede sanarse igualmente como lo hace nuestro cuerpo y tiene mecanismos de regeneración natural de los cuales muchas veces no somos conscientes. Pero si fuéramos conscientes podríamos apoyar, podríamos trabajar a favor de esos mecanismos, como hacemos cuando nos damos un golpe. Cuando nos damos un golpe aumenta la temperatura, nos duele y nos llevamos la mano ahí para dar calor y conseguimos aliviar el dolor y conseguimos que de manera más breve y de manera más efectiva pues esa salud vuelva a recobrarse en todo nuestro organismo físico. Pues igualmente podemos sanar la sociedad de esta manera, sabiendo que hay una armonía de la cual imperceptible para los sentidos humanos, que se activa cada vez que hay una dificultad dentro del grupo, dentro de la sociedad. Sociedad que significa comunidad de socios, comunidad de compañeros. Como os comentaba al principio, todos somos partícipes de la sociedad, lo reconozcamos o no. Negarnos a ser partícipes es una manera de ser partícipe también, como comentaba al principio, de que hacen los místicos o hacían los místicos antiguamente, cuando se apartaban del grupo y se iban a vivir como ermitaños a las montañas, pero no lo hacían resentidos, ¿no? Sino lo hacían como un bien para sí mismos y un bien igualmente para la comunidad, para el grupo del cual eran partícipes, puesto que iban a volver con un regalo valioso para todos. Somos partícipes de la comunidad, todos. Los activos, los que entendemos que son activos, no lo son tales, son adaptativos, y por eso lo llamamos activos en la sociedad. Generalmente son más bien pasivos, no son autocríticos, no son críticos con la propia sociedad. Los que consideramos insociables verdaderamente en ocasiones son los más sociables, porque son los que aportan un bien a la sociedad, porque son críticos con la propia sociedad y consigo mismos. Entonces son los que pueden aportar, los que pueden dar un fruto. Esta crítica lógicamente no tiene nada que ver con la culpabilización, con el victimismo, con la necesidad de ver un mal afuera para sentirme yo inocente. No, es desde la conciencia, desde donde se hace esa crítica, desde la conciencia, desde la integridad, desde el saberse partícipe de aquello que se está criticando y por lo tanto saberse responsable, no el verlo como algo ajeno. Por lo tanto necesitamos cultivar nuestra receptividad para
para poder actuar, para poder responder como respondemos al cuerpo físico cuando tenemos algún tipo de percance que pone en peligro nuestra salud. Pues de la misma manera, si somos receptivos, la receptividad es algo activo. Este es otro error que a veces se comete socialmente, no relacionar receptividad con pasividad, cuando es exactamente todo lo contrario. La receptividad es algo activo, es un valor activo. Cuando somos receptivos nos hacemos conscientes de lo que somos partícipes y nos hacemos conscientes de cuál es la respuesta que podemos dar para que esa sociedad sane, que es el de lo que estamos hablando hoy, y para que podamos aportar nuestro aporte en ese sentido. Tengo una pequeña chuleta porque eran muchas las cosas que quería comentar y quería ser breve. Bueno, para sanar la sociedad tenemos que comprender cómo funciona la mente delictiva, la mente del delincuente, la mente en la sociedad hay cosas muy malas, muy horribles, ¿verdad? Tenemos terroristas, tenemos traficantes, tenemos maltratadores, tenemos mercenarios, tenemos redes de pedófilos y sabemos que a veces pues hay organismos públicos y privados que silencian todos estos males porque se sienten incapaces de darle una respuesta o porque en algunas ocasiones incluso son partícipes de estos crímenes. Ya nos hemos dado cuenta que responder desde la indignación furiosa, no nos da resultado. Pero no pasa nada. Eso fue una experiencia, eso fue la parte de la toma de conciencia. La indignación no da resultado, es lo que yo siempre digo, no hay que indignarse, hay que dignificarse. Indignarse, no, dignificarse. Dignificar tu personaje, dignificar tu persona, dignificar tu parte dentro de la sociedad para que puedas responder positivamente a lo que esta sociedad necesita para que se dé esa sanación. Entonces tenemos que dignificarnos, no es que seamos indignos en lo que verdaderamente somos. Ya os he comentado alguna vez, no somos perfectos, somos íntegros, somos santos, somos puros, pero eso es la verdad. Desgraciadamente, en este mundo en el cual nos creemos separados, pues todo eso no se manifiesta. Porque hay una idea de separación, una idea de confrontación, una mentalidad de carencia que da origen a todos los males a los cuales antes me refería. A lo que yo vengo a referirme es que eso que nos dicen de que tenemos que trabajar, no debemos de querer sanar el mundo, resolver el mundo, sino que debes de hacer un trabajo interior. Eso es una verdad a medias, es una verdad relativa, porque si tú haces un trabajo interior, ineludiblemente tiene consecuencias en el grupo del cual eres partícipe. Y el gran grupo es la propia sociedad humana. Y eso tiene consecuencias en la sociedad humana. Por lo tanto, tu trabajo interior no está confrontado con el hecho de ser partícipes de la sociedad. Lo que pasa es que esto te da esta idea de centrarnos en nuestro trabajo interior, lo que pretende es que no tengamos esa inercia al victimismo, esa inercia a la indignación furiosa que no da resultado. Lo que pretende es que nos enfoquemos en nosotros. Hay cosas malas en el mundo, hay un patrón negativo, ese patrón está en nosotros, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que ese patrón está en ti, porque si no, no puedes sanar la sociedad, porque si no, no puedes hacer grandes cosas, porque si no, no puedes sanarte a ti mismo, que viene a ser exactamente lo mismo. Esto, bueno, yo pensaba en un ejemplo, que era el de, por ejemplo, el ministro de Economía que miente. El ministro de Economía que miente y se lleva millones y millones y millones de euros a una cuenta secreta en Suiza, por ejemplo, que utiliza tarjetas opacas, que se relaciona con mafias de todo tipo que causan mal a la sociedad, etcétera. Tenemos un ministro mentiroso. Es una suposición, ¿no? Desgraciadamente es una suposición que a veces pues no es solamente una suposición. Ahora pensemos en un niño que nos miente. Le hemos dicho que nos traiga el pan de la panadería. Y la vuelta ha cogido y se ha comprado
se ha comprado un caramelo o un regalí Zara, un regalí Zara, y nos miente, nos dice que ha perdido la vuelta. Muy mal, muy feo, nos sentimos muy mal. ¿Cómo puede nuestro niño, qué mala educación le estamos dando a este niño para que elija la mentira y no sea sincero? Pero yo os invito a comparar ambas cosas, el niño que miente y el ministro corrupto. Ambos tienen el mismo patrón, el patrón de la mentira, pero fijaos que las consecuencias son diferentes. Pues esto es a lo que me refiero cuando hablamos de terroristas, de traficantes, de sicarios, de mercenarios, de pedófilos. No somos como ellos, pero en nosotros hay un patrón negativo, un patrón de mentalidad de carencia que está en relación con todo eso. Tenemos que reconocerlo, tenemos que trabajar en él. Entonces comprenderemos la mente del delincuente, la mente del que delinque. Hace años recuerdo que había un nacionalista independentista vasco que se llamaba Arsayus, no sé si sigue vivo, que decía en esos tiempos en el cual todos esos años 80 que había tantos asesinatos por parte de la ETA, del grupo terrorista vasco, este hombre decía que había que comprender cómo funcionaba la mente del terrorista, que si no, no podíamos solucionar nada, ¿no? Y el común de las personas pues se limitaba a indignarse, ¿no? Asesinos, a la cárcel, que se pudran, pero no se metía en la mente del terrorista. El terrorista, este tipo de personas, ellos no se llaman terroristas, no se llamaban terroristas a sí mismos, ellos eran libertadores, ellos eran soldados por una causa, ellos estaban convencidos de que lo que hacían era un bien para la comunidad. Por eso es por lo que hay que meterse en la mente de estas personas para comprender qué es lo que está aconteciendo, para que lleguen a ese extremo, a matar a las personas. Como hace un grupo terrorista. Entonces, pasado el tiempo, yo escuché una vez en una entrevista por la radio a un exterrorista que se había rehabilitado y hablaba de la ETA y decía que era como una secta, era una secta destructiva, te lava el cerebro, lo llena de ideales absurdos, y realmente hay un elemento fundamental para distinguir a una secta. Que este tipo de sectas pues son autodestructivas porque te destruyen y destruyen a la sociedad, no que la destruyan definitivamente, pero que tienen inclinación a destruirla. Bueno, pues yo llegué a la conclusión de que todo aquello que pone la vida y la convivencia, fijaos, convivencia significa vivir en comunidad, vivir en sociedad, convivencia. Todo aquello que pone la vida y la convivencia por debajo de algo es una secta, es algo sectario. No hay nada más valioso que la propia vida. Ese es el único bien, la vida. Pero la vida no es algo aislado, la vida está en todos y en todas. Entonces, como os comentaba, una secta es una entidad que pone por debajo de cualquier cosa a la vida y a la convivencia. La vida y la convivencia están por encima de todo. Nada puede superar a esos valores, que es el valor de la vida, que es verdaderamente el único bien. Entonces, bueno, ¿por qué había llegado hasta aquí? Por comprender la mente del que delinque, la mente del terrorista, del sicario, del que roba, del atracador. Hay que comprender cuál es el patrón que está obrando en la mente de estas personas. Y lo comprendemos mirándonos a nosotros mismos, porque tenemos ese patrón también, aunque no tengan las mismas consecuencias, como el niño que miente y el ministro corrupto. Tienen el mismo patrón de necesidad de engañar, pero las consecuencias son, lógicamente, muy distintas. Pues nosotros somos como ese niño. Nuestro patrón negativo, nuestro patrón de carencia, nuestro patrón de no reconocernos a nosotros mismos tal como verdaderamente somos, tiene unas consecuencias que no son tan extremas como en el caso de estos delincuentes, de estos criminales a los cuales antes me refería. Pero la comprensión de ese patrón nos va a dar la comprensión del patrón que opera en las mentes de estas personas. Bueno, la acción es para todos, todos no nos podemos sustraer a la acción. Hemos venido aquí a la acción, no a la reacción. Perdón, pero es que tengo el hombro jodido. Hemos venido aquí para accionarnos, no a lo reactivo, no a la actitud reactiva.
al actuar, al hablar, al enseñar, como bien dice un curso de milagros, cuando enseñas estás aprendiendo. Al actuar, es lo que antes os comentaba también de la indignación, esa indignación que había hace 5, 6 o 7 años en España. No dio resultado, pero fue una experiencia que sacó una conclusión. Ahora sabemos que no tenemos que indignarnos, pero sabemos que no íbamos mal encaminados. Ahora sabemos que tenemos que tener una comprensión aún mayor de los hechos, no simplemente reaccionar. Hay que dar una respuesta desde la conciencia. Entonces lo que vengo a referirme es que todos tenemos que actuar, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos que hablar, porque al hablar el lenguaje, el uso del lenguaje es fundamental para la condición humana. Y sobre todo el querer ampliar las posibilidades de ese lenguaje, eso te va abriendo tu propia mente, te permite trascender esos límites esos mismos límites que nos impiden la sociedad de la cual somos. La palabra y su cultivo te expande tu campo de posibilidades. El cultivo de la palabra expande tu campo de posibilidades y del conocimiento de ti mismo. Conócete a ti mismo. Ahora ligamos ese conócete a ti mismo, comprende qué aspectos negativos, qué patrón negativo, qué patrón de carencias puede haber en ti para tener una cierta inclinación a hacer algo que no está conforme con tu código moral, con tu código ético, con lo que a ti te parece razonable. Entonces, bueno, esto yo quería hacer simplemente una pequeña valoración, una pequeña introducción sobre sanar la sociedad. La sociedad se puede sanar, todos somos partícipes de ella. El que está inmerso en un camino espiritual, en un trabajo interior, no está excluido. No solamente no está excluido, sino como os comentaba al principio, en ocasiones es mucho más partícipe que los supuestamente activos de la sociedad. En España, que es la sociedad que yo conozco, los activos de la sociedad no son activos, son pasivos de la sociedad. Se limitan a adaptarse, se limitan a cumplir el deber que se les ha escrito para ellos. No son críticos con esa misma sociedad, no aman a la misma sociedad, aman su codicia, quieren medrar en esa sociedad, no quieren aportar, no quieren servir. Entonces este es el problema que tenemos. Los que se llaman pasivos, los aislados, los solitarios, realmente en muchas ocasiones son los activos de la sociedad, porque son los que aportan, porque son los que son críticos con esa misma sociedad, porque son los que no les mueve la codicia, por los que son los que verdaderamente quieren que en esa sociedad esos males se trasciendan, que ese patrón negativo que da origen a todos esos delitos a los cuales me he referido se trascienda. Entonces, bueno, yo creo que esto es simplemente una mera charla introductoria que nos invita, con la cual os invito pues a que hagáis este trabajo interior y a que consideréis que ese trabajo interior trasciende a la comunidad, trasciende al grupo, trasciende a la sociedad de la cual somos partícipes. Yo muchas veces he dicho, no me siento parte de esa sociedad, pero me he dado cuenta de que eso es una manera de arraigarte aún más y de reconocerte aún más en esa misma sociedad, porque verdaderamente cuando tú dices, o cuando yo digo que no me siento parte de esta sociedad, estoy diciendo que no la apruebo, que no la reconozco, que no veo que sea tal como debe de ser. Por lo tanto, estoy reconociendo afuera un error que debo reconocer en mí, que debo sanar en mí. Dándose esa sanación, ese trabajo interior, en toda la comunidad, de manera milagrosa, se dará reflejo de esa sanación. No importa el tiempo que lleve. No importa en absoluto el tiempo que lleve. El hombre no puede destruir la tierra. El hombre no puede destruir el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo no es nada. El mundo es lo que cada uno cree que es el mundo. El ser humano, la humanidad, podría destruirse a sí misma, pero la tierra, la madre tierra, es como el cuerpo humano, tiene un patrón regenerativo, tiene un patrón de sanación para los males que el ser humano pudiera causarle. Por lo tanto,
Lo que a nosotros nos compete es sanar nuestra sociedad, sanarnos a nosotros mismos, entender cuál es ese patrón negativo, cuál es esa inclinación negativa que nos impide sentirnos plenos, que nos impide reconocernos verdaderamente íntegros. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.